Este fanfic y personajes no me pertenecen. Derechos del fanfic a Queen's Link del fanfiction del creador en la descripción. Capítulo 18. Ari se despertó al día siguiente sintiéndose sorprendentemente bien para alguien que había sido emboscado apenas 12 horas antes. Las pociones, por no mencionar el masaje de espalda del profesor Snape, habían surtido efecto, y prácticamente corrió por el pasillo mientras acompañaba a su profesor a desayunar. Claro que despertar en su luminosa habitación, con el profesor dándole una suave palmadita en el hombro, fue suficiente para ponerlo de buen humor, acostumbrado como estaba a los gritos furiosos de los Dursley a través de la puerta del armario. Snape miró con desagrado al alegre pilluelo que tenía a su lado. Odiaba a los madrugadores. No es que le tuviera especial cariño a nadie más, pero creía que quienes se despertaban con una sonrisa y una canción en el corazón debían ahogarse en sus gachas matutinas. ¿Y por qué estaba tan contento el pequeño monstruo? Prácticamente le había sacado los mocos al mocoso para despertarlo, y solo había evitado usar Aguamenti porque no quería perder tiempo en los inevitables hechizos de secado posteriores. Potter, gruñó entre dientes mientras Harry corría hacia uno de los tapices para ver si podía tocar el borde inferior. Si no te comportas con la debida dignidad, te guiaré por los pasillos de la oreja. Harry lo miró largamente, pensativo, y por un horrible instante, Snape temió que el mocoso lo descubriera, pero al final el chico sonrió y se encogió de hombros. De acuerdo, profesor, dijo amablemente. ¿Puedo desayunar panqueques? Preguntó un momento después. Snape lo miró con aire evaluador. Ese momento era casi propio de Slytherin. Por favor, dijo Harry, poniendo sus mejores ojos de cachorrito. Solo después de que hayas comido algo de fruta y un pequeño tazón de avena, dijo Snape con severidad. No quiero que te llenes de azúcar y sirope y luego andes dando vueltas por el castillo el resto del día. Harry puso los ojos en blanco. No lo haría. HMF, Snape le dirigió una mirada escéptica, pero no dijo nada más sobre el tema. ¿Profesor? Preguntó Harry un momento después. ¿Sí? Respondió amenazante. ¿Vas a preparar cerveza esta noche? Preguntó Harry con naturalidad. Snape reprimió con firmeza el tic en sus labios. Así que eso era lo que buscaba el mocoso. Quizás, dijo evasivamente. Harry arrastró un dedo contra la pared mientras caminaban. Entonces quizás necesites ayuda para preparar los ingredientes, ofreció, con el mismo tono evasivo. Snape puso los ojos en blanco ante la transparencia del chico. Y peor aún, el mocoso de verdad pensaba que preparar ingredientes para pociones era divertido. Le gustaba pasar tiempo en las mazmorras, y había adquirido la horrible costumbre de llevarse consigo a varios Gryffindors. ¿Qué se suponía que iba a usar Snape como castigo si los nuevos de primer año querían pasar el tiempo aplastando bubotubérculos y encurtiendo ojos de tritón? Se había horrorizado la primera vez que Harry chilló de horror y le otorgó a la, hasta entonces onerosa tarea, el máximo galardón preadolescente. Asqueroso. Ahora él y Weasley, e incluso el antes petrificado Longbottom, habían empezado a pasarse por su laboratorio con la esperanza de poder destripar, despellejar, aplastar o picar algo. Snape sabía con tristeza que era solo cuestión de tiempo antes de que la Sabelotodo se enterara, y en cuanto insistiera en ir, los Ravenclaw la seguirían de cerca. Entonces sus serpientes empezarían a quejarse de que las dejaba fuera, y los Hufflepuff se pondrían tristes y se lamentarían por su exclusión, y entonces ¿qué se suponía que debía hacer para que sus castigos fueran el castigo más odiado y temido en Hogwarts? Perdería su reputación de murciélago malvado de la mazmorra, y todo sería culpa de este mocoso. Miró fijamente al pequeño monstruo. Todavía no estoy seguro, espetó. Oh, Harry pareció decepcionado, pero no estuvo callado por mucho tiempo. Bueno, quizá pasemos a ver. No te escribiré excusas si no cumples el toque de queda, amenazó Snape, y si Filch te atrapa, tendrás que fregar inodoros con un cepillo de dientes. Harry se encogió de hombros con desdén. Como si no lo hubiera hecho antes. En casa de mis parientes, Dudley solía intentar que usara el cepillo de dientes después, recordó, estremeciéndose, y Snape juró en silencio que cuando Harry recibiera una detención con Filch, le daría al Skib instrucciones muy claras sobre cómo debía ser tratado y qué no debía hacer. Pueden venir esta tarde, después de haber terminado toda su tarea. Espero que me muestren sus ensayos si vienen, así que no me hagan perder el tiempo presentándose sin ellos. Harry suspiró. El profesor Snape había cumplido su amenaza de darle clases particulares e insistía en revisar sus tareas al menos 3 días a la semana.
Harry tuvo que admitir que el profesor había sido invaluable para ayudarlo a estructurar e investigar un ensayo, por no mencionar la claridad en la presentación de sus ideas, pero no le hacía mucha gracia tener que reescribir su tarea varias veces cuando Ron y los demás chicos parecían capaces de entregar cualquier cosa. Miró al profesor, preguntándose si podía arriesgarse a presentar una protesta, pero una mirada a su rostro severo descartó esa idea. Comprendió que el trabajo extra ahora daría sus frutos a la larga, y le encantó saber que el profesor lo consideraba inteligente y tenía grandes expectativas puestas en él, pero prácticamente pasaba tanto tiempo con las narices metidas en los libros como Granger. Solo el hecho de que sus compañeros supieran que Snape revisaba 2 veces todas sus tareas le aseguró su compasión, en lugar de ser despreciado por ser un ratón de biblioteca. Harry protestó en voz baja cuando Snape insistió en que reescribiera un ensayo de transformaciones por tercera vez, y su profesor lo miró con una mirada tan malvada que Harry casi esperaba haberse ganado 500 líneas de "no intentaré ser un zoquete", que había oído a Snape asignarle a uno de sus Slytherin cuyo ensayo de pociones aparentemente no había dado muestras de esfuerzo suficiente. En cambio, Snape hizo algo mucho peor. Se levantó, abrió la puerta e hizo un gesto para que Harry saliera. «Fuera, Potter», le espetó cuando el chico se quedó sentado, mirándolo fijamente. «Si tienes la ingratitud de resentir la inversión de mi tiempo, eres más que bienvenido a hacerte responsable de tus propios esfuerzos académicos. Pero que Merlín te ayude si no logras las calificaciones que espero de mi pupilo». Pero, protestó Harry incoherentemente. Una oleada de pánico lo invadió. ¿Cómo podía el profesor pensar en echarlo así? El rostro de Snape se suavizó un poco ante el evidente terror de Harry. «No te voy a echar de aquí, mocoso ingenuo, pero tengo mejores maneras de pasar el tiempo que intentando meterle a la fuerza conceptos de primer año en la cabeza a un testarudo. Si no te interesa mi ayuda, puedes irte de mi vista. Ve a estudiar solo o con tus amiguitos». Harry había empezado a sollozar. «Pero dijiste que me ayudarías», argumentó, ignorando que, hacía apenas unos momentos, había estado deseando escapar del estudio de Snape. Snape había ocultado su sonrisa. «Los Gryffindors, más fáciles de tocar que una pandereta. ¿Y no acabas de indicar que ya no necesitas mi ayuda?», preguntó. «No lo decía en serio», murmuró Harry. «Quiero quedarme». Snape exhaló con fuerza. «Y yo que estaba deseando trabajar en mi investigación». Harry lo miró suplicante. «Oh, está bien. Ponte a trabajar en ese ensayo», consintió Snape a regañadientes, con dificultad para no reírse disimuladamente cuando el rostro afligido de Harry se transformó al instante en una sonrisa radiante. Después de que Harry por fin terminó el ensayo, de nuevo, el profesor Snape lo aprobó a regañadientes, y luego pasó casi una hora enseñándole un hechizo de protección genial, ya que has demostrado que, después de todo, tienes la madurez necesaria para concentrarte en esos estudios. Harry podía ser un Gryffindor, pero incluso él sabía reconocer una recompensa cuando se la daban, y se relajó, sabiendo que su profesor ya no estaba enfadado con él. También tuvo que admitir que el ensayo, revisado 3 veces, había obtenido una calificación excelente y le había valido a Harry un inusual cumplido de la profesora McGonagall. Harry frunció el ceño al recordar ese encuentro. No había salido como esperaba, pero así eran muchas cosas con su profesor. Algo que creía que iba a ser horrible le salió bien. Suspiró. El profesor probablemente tenía razón incluso con cosas como las verduras y los dulces, por muy molestos que fueran. «¿Profesor?», preguntó, con una idea en la cabeza. Snape se distrajo pensando en la lección del día. «¿Qué? ¿Esos chicos, Jeffreys y los demás, estarán en el desayuno?». «No. Los expulsaron del colegio por sus actos y los aurores los recogieron anoche. Los aurores son policías mágicos», explicó ante la mirada vacía de Harry. Los ojos de Harry se abrieron de par en par. «¿Qué? ¿Por qué?», preguntó con incredulidad. Después de haber visto cada año escolar arruinado por los ataques de su primo y sus matones, Harry nunca imaginó que los 4 Ravenclaw tendrían que rendir cuentas por sus actos. «Todos estaban demasiado ansiosos por irse antes que enfrentarse a mi ira», respondió Snape secamente. «Y ya le había dejado claro al director que no toleraría ninguna amenaza a tu seguridad. Si no hubiera expulsado a esos chicos, te habría transferido a otro colegio antes que darles a tus atacantes otra oportunidad». Harry lo miró fijamente. Nunca en su vida había visto a nadie defenderlo de esa manera.
Sus tíos, como era de esperar, asumieron que Harry había sido el instigador de cualquier conflicto con Dudley, e incluso los profesores rápidamente aceptaron su punto de vista, ya que Dudley siempre protestaba su inocencia en voz alta y entre lágrimas, mientras que Harry era más prudente que no dijera ni una palabra en su propia defensa. A Harry le sorprendió bastante que el director se hubiera llevado a los chicos mayores, pero con la emoción posterior a la batalla, no les había prestado mucha atención. Pero nunca, jamás, había supuesto que los expulsarían, y por su culpa. ¿Lo dices en serio? ¿Me habrías transferido? Snape se detuvo y lo miró. Señor Potter, ¿cuáles son mis 2 reglas más importantes? Le daré una pista. Si las viola, le costará un buen rato. No ponerme en peligro y no desobedecer, tragó Harry. Exactamente. Mantenerte sano y salvo y, Snape hizo una mueca, pero lo dijo, feliz es mi responsabilidad como tu guardián. No toleraré ninguna amenaza a tu bienestar, ya sea tuya o de otra persona. ¿Entiendes, niña tonta? Con los ojos muy abiertos, Harry asintió. Guau. Snape se lo tomaba muy en serio. Debía de querer a Harry, al menos un poco, para querer mantenerlo a salvo. Aunque ahora mismo parecía como si hubiera mordido un limón. Harry sabía que a Snape no le gustaba tener que admitir todas esas cursiladas, pero a Harry no le importaba, porque Snape demostraba cómo se sentía constantemente, ya fuera asegurándose de que sacara buenas notas, dándole un masaje en la espalda cuando estaba demasiado emocionado para dormirse o haciendo que el director se deshiciera de los chicos que lo atacaban. ¿Profesor? Preguntó Harry en voz muy baja. ¿Qué pasa ahora, Potter? Preguntó el hombre gruñón. Harry se interrumpió. No podía decirlo. Se sentiría como un tonto y el profesor se sentiría igual de mortificado. Gracias. Snape se removió incómodo. De nada, dijo con brusquedad, apoyando una mano en el hombro del chico y dándole un pequeño apretón. Listo. Más refuerzo positivo para el pequeño demonio. Para entonces ya estaban en el gran comedor, y Harry se dirigió a las mesas de los estudiantes mientras Severus se dirigía a la mesa del personal. ¿Cómo está Harry esta mañana? Preguntó McGonagall con ansiedad antes de que él tuviera oportunidad de sentarse. Tan molesto como siempre, respondió, ignorando su ceño fruncido. De verdad, Severus. Resopló. Acaba de pasar por una experiencia aterradora. Creía que hasta tú podrías tener compasión. Snape simplemente miró hacia donde Harry se divertía con sus compañeros de mesa, divirtiéndose con rebanadas de melón para hacerse un bigote. McGonagall siguió su mirada y parpadeó. Sí, es una flor bastante frágil, comentó con acritud. No iba a difundir rumores de que su protegido era un niño delicado y emocionalmente inestable. Claro que lo era, pero que se hiciera pública tal debilidad no sería lo mejor para el chico. ¿Por qué McGonagall creía que había insistido en que el chico volviera a sus aposentos la noche anterior? Negó con la cabeza. Viejos o jóvenes, los Gryffindors tenían la sutileza de un ladrillo. Oh, gran Merlín. Ahora Malfoy seguía el ejemplo del menor de los Weasley y veía cuántas uvas podía meterse en la boca a la vez. Snape se pellizcó el puente de la nariz. Sabía que permitir que la antigua distribución de asientos por casas caducara la noche anterior había sido un precedente peligroso, y, efectivamente, ahora todo el colegio se reunía, con resultados desastrosos. Querido Lord Voldemort, escribió Snape mentalmente, cuando tildó a los Weasley de traidores a la sangre, ¿se debió a su oposición a su gobierno o a sus pésimos modales en la mesa? Además, ¿podría explicarme por qué, si la ascendencia sangre pura es con diferencia superior, los niños de dicho origen parecen infinitamente más fáciles de corromper que los mestizos o los nacidos de mugles? Tras abandonar rápidamente 11 años de rígido entrenamiento de etiqueta, Malfoy, imitado como siempre por Crabbe y Goyle, demostraba cómo los soldados tostados podían usarse como colmillos de vampiro mientras Weasley intentaba clavar uno en cada fosa nasal por alguna razón incoherente. Granger los regañaba a todos por jugar con la comida, y los chicos se lo tomaban con mucho más respeto del que Snape habría anticipado. Quizás se habían dado cuenta de la proximidad de Jones. Y, por supuesto, su prefecto estaba sentado junto a Perky Weasley, quien parecía alternadamente encantado y aterrorizado. Mientras Snape observaba, Jones se acercó un poco más y le susurró algo al oído que hizo que el chico se sonrojara hasta la punta de las orejas. El resto de sus serpientes estaban dispersos por el gran comedor, y escuchó a Teddy Nott y Millicent Bulstrode, ambos descendientes de orgullosas familias de sangre pura, rogarle a un mestizo Hufflepuff que les mostrara un artefacto mugle llamado Game Boy.
Al parecer, el primo mayor de Hufflepuff, un inefable, había logrado que el objeto funcionara en Hogwarts, y sus serpientes estaban deseando jugar con él. Por supuesto, Hufflepuff accedía, así que ahora sin duda tendría tejones deambulando por las salas comunes de su torre. Maravilloso. Ah, y ahora Malfoy, Potter y Weasley estaban enfrascados en una discusión a gritos con Granger y Longbottom sobre el alto valor social del Quidditch. Claro que el Sabelotodo llevaba la voz cantante, pero Longbottom mostraba una tenacidad inesperada al sugerir que quizá, solo quizá, las asignaturas eran un poco más importantes que la clasificación en Quidditch. Los otros tres chicos lo abucheaban, mostrando cantidades alarmantes de comida a medio masticar, mientras Crabbe y Goyle se comían impasibles todo lo que quedaba a su alrededor, sin importar en qué plato estuviera. El ánimo de Snape se desplomó al darse cuenta de que tendría que ponerse del lado del Sabelotodo y de Longbottom cuando, como parecía inevitable, tuviera que intervenir en la discusión que se intensificaba rápidamente. Ahora, algunos de los de cursos superiores también empezaban a prestar atención. Me temo que la señorita Granger no está aprendiendo a integrarse bien, comentó Minerva con desaprobación. Snape la miró con el ceño fruncido. ¿Por qué no se ha vuelto una lunática obsesionada con el Quidditch como su jefa de casa? Preguntó con malicia. McGonagall le devolvió el gesto con el ceño fruncido. El Quidditch es el deporte más noble. Su legado único es irrelevante en una institución de educación superior. Espetó Snape. ¿Por qué usted y el director insisten en permitir semejante distracción? McGonagall sonrió con suficiencia. Simplemente estás celoso porque nunca fuiste muy buen jugador. Mientras Snape se ahogaba de furia, Pomfrey se lanzó a la batalla. Tienes razón en lo que dices, Severus. Y lo sabes. La cantidad de lesiones que tu estúpido juego causa cada año, ¡qué juego tan estúpido! Gritó Och. Vamos, intentó intervenir el director, aunque tarde. Las discusiones de los estudiantes cesaron y todas las miradas se dirigieron a la mesa del profesorado para ver si el motín que se avecinaba se desataba. Como resultado, pasaron varios instantes antes de que alguien se diera cuenta de que las puertas del gran comedor se habían abierto de par en par. Capítulo 19. Las discusiones de los estudiantes cesaron y todas las miradas se dirigieron a la mesa del profesorado para ver si el motín que se avecinaba se desataba. Como resultado, pasaron varios instantes antes de que alguien se diera cuenta de que las puertas del gran comedor se habían abierto de par en par. Basta. Pronunció Dumbledore finalmente con tono categórico, reforzando la orden con su magia. Och dejó, malhumorada, el tazón de gachas que estaba a punto de lanzarle a Pomfrey, mientras el resto del profesorado se recomponía, con cierto remordimiento. Snape y McGonagall intercambiaron una última mirada fulminante, pero entonces un grito desde el fondo del comedor hizo que toda la hostilidad relacionada con el Quidditch se desvaneciera. Director. ¿Es este el tipo de comportamiento que se espera que nuestros hijos imiten? Harry, junto con los demás estudiantes, estiró el cuello para ver quién había hablado. Un hombre alto y aristocrático, de cabello rubio platino, caminaba por el pasillo con paso decidido, sosteniendo en una mano un bastón con empuñadura de plata. Junto a Harry, Draco jadeó y se alisó la túnica apresuradamente. Oye, se parece a ti, susurró Harry. Es mi padre, asintió Draco secamente. Tragó saliva con dificultad y observó con aprensión cómo Lucius se acercaba a la mesa del profesorado. Buenos días, Lucius, saludó a Albus con amabilidad, guiñándole un ojo al mayor de los Malfoy. Un debate animado es una excelente manera de empezar la mañana. ¿Te gustaría desayunar con nosotros? Director. Un segundo hombre, este con un sombrero hongo muy gracioso, caminaba furioso tras Lucius. Exijo saber qué está pasando aquí. El público exige saber, intervino con suavidad una mujer delgada y con gafas, siguiendo el paso del hombre pequeño. ¿Tiene algún comentario, director? Dumbledore les guiñó un ojo a todos. Quizás si me explicaras qué te trae por aquí tan temprano, Cornelius, podría responder a tus preguntas y darte los comentarios de la señora Skeeter. Lucius recuperó el control del grupo. Director, anunció, estamos aquí debido a los alarmantes sucesos de ayer en la escuela. ¿Podrías ser más específico, por favor? Albus guiñó un ojo aún más. ¿Te refieres a que a los elfos domésticos se les acabó el pudín, al alarmante aumento de calcetines perdidos, o
Imagínense mi sorpresa y alarma, continuó Malfoy, ignorando al director, cuando regresé de un viaje de negocios al extranjero esta mañana y pasé por la oficina del ministro Fudge para informarle, solo para enterarme de que anoche habían convocado a aurores al colegio. Varios alumnos de último año fueron expulsados y arrestados. ¿Por qué no me informaron de estos acontecimientos, como miembro del consejo directivo y como padre preocupado? Quizás porque estabas en un viaje de negocios al extranjero, sugirió Dumbledore con suavidad. Allí estaba yo, proclamó Lucius, dirigiéndose directamente a la mujer que, Harry ahora podía ver, observaba atentamente una pluma, tranquilamente sentada en el despacho del ministro, cuando un auror pasó y me dejó un informe que me heló la sangre. Se habían usado imperdonables en Hogwarts. Mi propio hijo era un objetivo. ¿Cómo se pudo permitir semejante violencia en estos sagrados salones? Pobre hombre, susurró el reportero. ¿Qué hiciste después, como padre preocupado y miembro de la junta de directores? Naturalmente, sugerí que viajáramos a Hogwarts inmediatamente para obtener un informe completo del director. Exigí que el ministro iniciara una investigación exhaustiva sobre, y, naturalmente, acepté que necesitábamos saber exactamente qué había sucedido. El hombrecillo del ridículo sombrero finalmente se hartó de que lo ignoraran. Tomó a la reportera del codo y la giró para que lo mirara. Como ministro de magia, mi prioridad es la juventud de nuestra gran nación. Descubrir que se habían enfrentado a semejante amenaza en lo que debería ser uno de los lugares más seguros de Gran Bretaña fue, por supuesto, alarmante, así que partí de inmediato, deteniéndome solo el tiempo suficiente para recoger a un empleado del ministerio cuyos hijos, según se informa, también estaban involucrados. Señaló con la mano la puerta. «Papá». Ron, al otro lado de Harry, chilló sorprendido cuando el último miembro del grupo del ministro avanzó. Harry miró con interés como Ron y sus hermanos saltaban y corrían hacia el hombre pelirrojo que parecía incómodo. ¿Cómo se sintió al escuchar la noticia de que se estaban usando los imperdonables en la escuela, señor Weasley?, preguntó la mujer. Sigo esperando que se confirme ese rumor, señorita Skeeter, dijo el padre de Ron con firmeza, mirando hacia la mesa principal. Buenos días, profesor Dumbledore. Espero que disculpe nuestra intromisión. No tenemos nada de qué disculparnos, espetó Malfoy con desdén. Estamos aquí como padres preocupados, aunque quizá dada la reputación de sus hijos. ¡Oye!, gritó indignado uno de los gemelos, acercándose a su padre. No, haz lo que sea. Y no es cierto que hubo imperdonables, volando por ahí. Era solo Harry, la reportera, la señorita Skeeter, se abalanzó sobre el último gemelo. ¿Harry? ¿Harry Potter? ¿El niño que sobrevivió? ¿Estuvo involucrado en esto? ¿Usó una imperdonable? Snape se puso rígido y le lanzó una mirada penetrante a Dumbledore. Esto necesitaba control. Ya. No digas eso de Harry. Gritó Ron furioso, apresurándose. Solo basta. Una vez más, la magia del director se extendió por el aire, y toda conversación se interrumpió cuando un hechizo silenciador recorrió el comedor. McGonagall se recostó, con aire de suficiencia, y Snape le dedicó un gesto de respeto a regañadientes. Gracias, Minerva, Dumbledore le sonrió a la anciana bruja. Ahora, como parece que la mayoría de los estudiantes ya terminaron de desayunar, les sugiero que se vayan a clase. Ignoró los gemidos inaudibles y las miradas de decepción mientras los niños se levantaban para irse. Sin embargo, me gustaría que los directamente involucrados en lo ocurrido anoche se quedaran. En poco tiempo, guiados por el resto del personal, el alumnado abandonó a regañadientes el gran comedor, dejando atrás a los profesores Dumbledore, Snape y McGonagall, junto con Harry, Draco, Hermione, Jones, Flint, Ward, Bell y todos los Weasley. Gracias, dijo Dumbledore con una sonrisa, ignorando tanto al ministro de magia, que se sonrojaba rápidamente, como la furia de Lucius Malfoy, que palidecía en sus labios. Ahora, Minerva, antes de cancelar tu hechizo silenciador, quizás serías tan amable de recordarle a la señora Skeeter y a nuestros invitados la política de relaciones con los medios del colegio. Mientras McGonagall sermoneaba severamente a los demás, Dumbledore se acercó a Arthur Weasley. Hola, Arthur, saludó alegremente al joven. ¿Cómo estás? Un gesto alentador indicó que el hechizo silenciador se había levantado, al menos en ese rincón de la habitación. Estoy bien, gracias, Albus, respondió Arthur, mirando a sus hijos con preocupación. ¿Están heridos? ¿Harry? ¿Están bien? Harry sintió una cálida satisfacción al ver que el señor Weasley lo había incluido así. Estoy bien, prometió, uniéndose al coro de los demás chicos.
¿Tienes motivos para estar orgulloso de tus hijos?, dijo Dumbledore con una sonrisa. Ayudaron rápidamente a Harry, al igual que varios otros estudiantes. Arthur parpadeó sorprendido, su mirada se posó en los gemelos. Me alegra oír eso, director. Los gemelos se inquietaron, sabiendo que su padre estaba mucho más acostumbrado a tener que ir a la escuela para enterarse de sus fechorías. Era mucho más agradable que el director elogiara sus acciones en lugar de presentar una factura por daños y perjuicios y explicar su último castigo. Me temo que tuve que amonestar a uno de los chicos, que se dejó llevar un poco por la excitación y utilizó un lenguaje inapropiado y un hechizo particularmente desagradable a la vista de varios miembros de la facultad, dijo Dumbledore en tono de disculpa, aunque sus ojos brillaban como locos. Arthur suspiró. Ronald empezó, conociendo el temperamento de su hijo menor. No. Dumbledore negó con la cabeza. Fred. George. Arthur se giró hacia ellos. Era extremadamente inusual que solo uno de los gemelos se metiera en problemas, pero, supuso, era posible. No. Arthur miró fijamente al director. No, sí, fui yo, admitió Perky torpemente. Arthur se quedó boquiabierto. ¿Perky? ¿Perky fue quien maldijo a alguien? ¿Delante de los profesores? Me temo que sí, dijo Dumbledore. Me vi obligado a hablarle con mucha severidad y explicarle que tal comportamiento no se puede tolerar en un prefecto. Si vuelve a ocurrir, no tendré más remedio que pedirle que renuncie a su placa. Ahora sus hermanos también miraban a Perky. No se habían dado cuenta de que lo habían amenazado con perder su preciada posición de prefecto. ¿Harías eso por mí?, dijo Ron con dificultad. Pero ser prefecto, es algo que has deseado toda tu vida. Perky se sonrojó y se encogió de hombros, murmurando algo incoherente. Dumbledore le guiñó un ojo a Arthur. Como dije, Perky se sintió muy provocado. El chico al que atacó acababa de intentar aplicarle un crucio al joven Ronald. Arthur palideció. Extendió un brazo y atrajo a Ron hacia sí, mientras Dumbledore sonreía y se retiraba. ¿Estás bien?, preguntó de nuevo, recorriendo con la mirada a su hijo menor. Fue el turno de Ron de sonrojarse. Estoy bien, papá. Se tiró de la oreja, con expresión incómoda. Fue Draco Malfoy quien me salvó. O sea, él estaba allí antes de que llegaran Percy y los gemelos. Fue él quien detuvo la maldición. Arthur se giró y miró a Draco Malfoy, que ahora estaba junto a su padre. ¿Un Malfoy te salvó? ¿Sabía quién eres? Ron sonrió. Sí. Pero mira, estaba ayudando a Hermione, que a su vez ayudaba a Harry, y como Harry es hijo de Snape, eso lo convierte en una serpiente, así que como yo ayudaba a una serpiente, Malfoy me ayudó a mí. Arthur parpadeó, intentando procesar todo aquello. Miró a Harry. ¿Así que tú también te lastimaste? Harry se retorció incómodo. Aún no se había acostumbrado a que la gente se preocupara por su bienestar. No mucho. O sea, sí, intentaron agarrarme, pero deberías haberlo visto, señor Weasley, quiero decir, tío Arthur. Todos vinieron corriendo y se abalanzaron sobre ellos, y luego, cuando terminó todo y Draco delató a Smite, Perky se puso como un loco y se puso a protegerlo, y solo cuando ese prefecto de Slytherin lo agarró, se detuvo. Esa bonita, y bien formada, prefecto de Slytherin, intervinieron los gemelos con picardía. Arthur volvió a mirar a Perky. ¿Qué prefecto es ese, hijo?, preguntó, un poco vacilante. Davide Jones, admitió Perky en voz muy baja y rápida, mirando sus zapatos. Está ahí con Hermione. Arthur miró hacia donde estaba el pequeño Gryffindor, de pie junto a una chica negra, alta y esbelta. Los ojos de Arthur se abrieron de par en par. Es genial, exclamó Harry entusiasmado. Daba incluso más miedo que Flint, tío Arthur. Y casi, bueno, le hizo algo muy malo a quien me había hecho daño. ¿En serio? Las cejas de Arthur estaban a la altura del nacimiento del pelo. Bueno, ahora sabemos que a Molly le va a gustar. Miró a Perky pensativo, notando su expresión entre avergonzada y orgullosa. Chicos, déjenme hablar con su hermano un momento. La mirada de Perky se cruzó con la de su padre y luego la bajó. Encorvó los hombros como si esperara un golpe y se apartó unos metros arrastrando los pies. Harry y los demás chicos lo observaban con ansiedad. Tío Arthur, no te enojarás mucho con él, ¿verdad?, preguntó Harry nervioso, recordando las palabras del hombre sobre los azotes que a veces duraban más de unos segundos. Sí, papá, intervino Ron, con aspecto preocupado. Solo me estaba protegiendo. Por favor, no lo castigues de verdad. Vamos, papá, dijeron los gemelos. No es así, fue una de nuestras bromas.
Percy el imbécil era en realidad, protegiendo a los pequeños Ron y Ekins. No puedes estar enojado con él, por eso. Arthur se soltó con cuidado y se acercó a Perky. Antes de que pudiera hablar, el prefecto soltó. Lo siento. Sé que no debería haberlo hecho, pero cuando oí lo que intentó hacerle a Romie, me enfadé muchísimo. Sé que el director está furioso y la profesora McGonagall me dijo que si me volvía a oír usar ese lenguaje, usaría un hechizo para enjabonarme la boca, pero yo, hijo, cálmate. Respira. Perky obedeció y luego miró a su padre con timidez. Lo siento. Hacía tanto tiempo que no me metía en un lío tan grande que me entró el pánico. Arthur sonrió. Lo sé. Gracias a los gemelos, he perdido la costumbre de regañar a un niño a la vez. ¿Están tus profesores muy molestos contigo? Perky lo miró de reojo. Bueno, el director amenazó con quitarme la insignia de prefecto si volvía a ocurrir. Pero estuvo radiante todo el tiempo y debió de darme una docena de caramelos de limón, así que no parecía muy molesto. Y, la profesora McGonagall solo gritó por el lenguaje, no por los furúnculos ni nada, así que tampoco pensé que estuviera muy enfadada. Ya sabes cómo es, cuando está realmente molesta, no se molesta en gritar, solo castiga, así que el hecho de que me haya regañado unos instantes, sugiere que no está muy enfadada, terminó Arthur. Sí, bueno, sabes que tu madre y yo estamos muy orgullosos de tu historial aquí en Hogwarts y que ser prefecto significa mucho para nosotros. Perky hizo una mueca. Ahí venía. Pero la familia es más importante, y me alegra ver que tienes claras tus prioridades. Perky se quedó boquiabierto. Ahora. Háblame de esa señorita Jones. Mientras su hijo lo miraba con los ojos desorbitados, Arthur rebuscó en su bolsillo. Toma, seguro que necesitas unos cuantos galeones para llevarla a Hogsmeade. Mientras Arthur hablaba con Perky, Snape captó la mirada de Harry y le hizo un gesto autoritario. Mientras hubiera periodistas furiosos cerca, no quería arriesgarse a que la charla ingenua del chico quedara sin supervisión. Harry se acercó trotando obedientemente. Quédate a mi lado a menos que te diga lo contrario, ordenó su tutor con severidad. Con Harry acorralado, Snape miró a los demás estudiantes. Los Weasley estaban con su padre. Los estudiantes mayores, Ward, Bell, Flint y Jones, formaban un grupo, y Jones había acogido a la Sabelotodo de Gryffindor bajo su protección. Eso dejaba a Draco. Draco permaneció cerca de su padre, esperando a que se separara de la subdirectora. Solo la palidez del chico revelaba su ansiedad, pero Snape conocía de sobra el temperamento explosivo de Lucius Malfoy. Era demasiado esperar que el chico no lo hubiera experimentado en carne propia, y a juzgar por su expresión, Draco sí que había aprendido a temer el disgusto de su padre. Vamos, le espetó a Harry. Potter no era el único niño con familiares crueles. Se acercó a Draco, que estaba firme, y le puso una mano en el hombro. Draco se estremeció, pero se relajó visiblemente al ver que era el jefe de su casa. Harry sonrió y, tan despreocupado como siempre, le dio un codazo al otro chico. Draco esbozó una débil sonrisa antes de volver a esperar a su padre. Finalmente McGonagall se alejó de los visitantes con una sonrisa felina y satisfecha, y los tres estallaron en gritos. ¿Cómo te atreves a tratarme como a un niño rebelde?, exclamó el ministro. Hogwarts amordaza a los invitados. Hechizo silenciador silencia al ministro, murmuró Skeeter a su pluma, ignorando el jadeo de consternación de Fudge. Espera. No querrás escribirlo así, argumentó, tirándola a un lado. Draco, empezó Lucius con voz sedosa, con los nudillos blancos sobre el bastón. Su hijo tragó saliva convulsivamente y Snape lo sintió temblar. Lucius interrumpió Snape. Malfoy apartó la mirada de su hijo y la entrecerró al ver quién se dirigía a él. Severus, reconoció. Hola. Harry, felizmente seguro por la proximidad de su tutor, le ofreció la mano. Soy Harry Potter, señor Malfoy. Soy amigo de su hijo. Lucius parpadeó. ¿Tú, eres? Estrechó la mano de Harry con cierta indiferencia. Draco se mordió el labio, repentinamente esperanzado. Su padre le había ordenado hacerse amigo de Potter y Lucius se había enfurecido cuando Draco confesó su encuentro poco prometedor en el expreso de Hogwarts. Quizás este cambio de opinión complacería a su padre. Disculpen. Una nueva voz a sus espaldas los hizo girar a todos, y Draco vio cómo la expresión de su padre se ensombrecía al ver quién era. ¿Qué quieres, Weasley? Como siempre, pronunció el nombre con desprecio. Quería agradecerle a su hijo, Malfoy. Salvó a mi hijo menor de un cruciatus. Arthur dio un paso al frente y le tendió la mano a Draco.
Soy el padre de Ron, Draco, y lo que hizo fue muy valiente y honorable. Mi familia y yo le agradecemos por ayudar a Ron. Draco miró nervioso a su padre, pero sus modales de pura cepa se impusieron. De nada, señor, dijo, esperando que su padre no estallara de ira al estrecharle la mano a un traidor a la sangre. Arthur le sonrió. Quizás te gustaría venir a visitarnos a la madriguera durante las vacaciones. Ron me ha dicho que te gusta el Quidditch. Normalmente tenemos suficientes jugadores para formar 2 equipos. Gracias, señor. Arthur se volvió hacia Lucius. Tu hijo es un orgullo para tu familia, Malfoy. Extendió la mano. Debes estar muy orgulloso de él. Lucius se quedó mirando la mano extendida y luego echó un vistazo a la sala. Prácticamente todas las miradas estaban fijas en él. Tragó saliva con dificultad. Weasley era un empleado de bajo rango del ministerio, un traidor a la sangre que se oponía al Señor Oscuro y alguien sin ningún rango social. Pero también era un sangre pura de linaje impecable, aunque empobrecido, y alguien muy querido y respetado en el mundo mágico. Insultarlo públicamente no le serviría de mucho a Lucius y podría distanciarse de otros magos más poderosos. Gracias, dijo, con las palabras entrecortadas mientras aceptaba con cautela la mano del hombre. Un destello brillante casi lo hizo gemir en voz alta. Claro que ese maldito reportero tomaría una foto de esto. 2 antiguas familias reconciliadas gracias al heroísmo del vástago Malfoy. Siseó Skeeter a su pluma, luego se centró en el niño de cabello oscuro que tenía delante. Harry Potter, ¿crees que Hogwarts es demasiado peligroso para ti? ¿Vas con miedo por tu vida? ¿El niño que sobrevivió vive con miedo? Harry parpadeó. El niño está feliz de estar aquí. Su único temor son sus próximos exámenes, intervino Snape con frialdad, colocando una mano sobre el hombro del niño y tirando de él hacia atrás para pararse frente a él. Los ojos de Skeeter se abrieron de par en par y la cámara mágica destelló. ¿Por qué el jefe de casa y los estudiantes de Slytherin protegen al niño que sobrevivió? Preguntó. Soy una especie de... La explicación de Harry de que era una especie de Slytherin honorario se interrumpió cuando la mano de Snape se apretó sobre su hombro. Fue seleccionado para Gryffindor, pero también tiene vínculos con Slytherin, dijo Snape brevemente, aunque dudaba que la bruja lo dejara así. Skeeter frunció el ceño. ¿Qué vínculos? Ningún Potter ha sido sorteado en Slytherin en 6 generaciones, e incluso su padrino fue Gryffindor, sin importar lo que fueran el resto de los Black. ¿Padrino? Harry levantó las orejas. ¿Te aterra la idea de que tu padrino venga a por ti? Preguntó Skeeter, inclinándose rápidamente hasta la altura de los ojos de Harry. ¿Qué opinas de su huida? ¿De su traición? ¿Crees que viene aquí a...? Su interrogatorio a la niña terminó bruscamente cuando Snape la agarró del codo y la arrastró a un lado de la habitación. No le mencionarás al padrino del chico, o terminaré esta entrevista y me iré por la Red Flu a la oficina del quisquilloso con Potter. ¿Entiendes? Siseó Snape, nariz con el reportero. Sus ojos parpadearon rápidamente tras las gafas. ¿Eso significa que si no menciono la fuga de Azkaban puedo entrevistarlo? Insistió. Muy bien. Le soltó el brazo y retrocedió. Skeeter respiró hondo y le alisó la túnica. ¿Y a ti qué te importa? Preguntó con voz estridente, recuperando la compostura rápidamente cuando Snape ya no la amenazaba. Es mi guardián. Intervino Harry, servicial. Skeeter, Malfoy y Fudge se quedaron paralizados, mirando a Snape, quien les devolvió la sonrisa con desprecio, esperando que el repentino martilleo de su corazón no fuera audible. ¿Qué? Exclamó Fudge. ¿Con la autorización de quién? Mortífago recibe la custodia del niño que sobrevivió. Skeeter sonó realmente orgiástico ante el titular propuesto. Malfoy se dirigió hacia su hijo con sangre en el ojo, y Draco alzó las manos en señal de súplica. Te escribí una lechuza, padre. Te lo conté todo. Lucius se detuvo. La sinceridad de su hijo era demasiado evidente como para dudarlo. Obviamente, tu querida madre no creyó oportuno transmitir el mensaje, dijo entre dientes. Lanzó una mirada calculadora a Snape. Has estado ocupado, Severus. Exijo saber quién es el responsable de esto. Exclamó Fudge. Se supone que ese chico está con parientes muggles. ¿Quién decidió? Lo hice, dijo Dumbledore en voz baja, pero el poder de sus tranquilas palabras detuvo todas las demás conversaciones. Pero yo soy el ministro, dijo Fudge, casi quejumbrosamente.
Sí, y estás demasiado ocupado e importante como para involucrarte en nimiedades como la colocación de niños, coincidió Dumbledore amablemente, hablando despacio y con claridad para la pluma del reportero, que garabateaba frenéticamente. Además, como responsable de la colocación del niño hace una década, era lógico que yo asumiera el control cuando se necesitaron nuevos arreglos. Director. ¿Por qué se necesitaban nuevos arreglos? Preguntó Skeeter. ¿Está confirmando que el chico estuvo con muggles todo este tiempo? ¿No eran aptos? Dumbledore intercambió una mirada con Snape. Señora Skeeter, puedo confirmar que durante varios años Harry vivió con parientes muggles. Sin embargo, las circunstancias cambian, y recientemente se hizo evidente que Harry ya no podría quedarse con ellos. Tuvieron que hacerse nuevos arreglos, y me alegró mucho saber que el profesor Snape estaba dispuesto a asumir la tutela de Harry. Un mortífago encargado del niño que vivió. Dumbledore perdió la chispa. El profesor Snape era un espía entre los mortífagos, señorita Skeeter. Su historial de servicio en tiempos de guerra es distinguido y ha sido confirmado por varios otros, además de por mí. Su mirada era de acero azul. Estoy seguro de que no está sugiriendo que ni el ministro Fudge ni yo permitiríamos que mortífagos conocidos enseñaran en Hogwarts. Claro que no. Ni lo sueñes. ¿Cómo puedes siquiera sugerir algo así? Chilló Fudge, indignado. Snape sintió la mirada sardónica de Lucius sobre él, pero se negó a mirarlo. Profesor, ¿qué? La voz confusa de Harry le llegó, y se agachó para hablarle suavemente al oído. Hablaremos de esto más tarde. No hay preguntas ahora. Harry se mordió el labio y luego asintió obedientemente. Skeeter cambió rápidamente de estrategia. Disculpen las conclusiones precipitadas, dijo con indiferencia. ¿Pero por qué el profesor Snape? Es soltero, ¿verdad? ¿Qué lo califica para ser el tutor de Harry Potter? Snape arqueó una ceja y miró al director desafiantemente. Buena pregunta. Dumbledore sonrió. Severus Snape fue contemporáneo de los padres de Harry. Todos fueron compañeros de clase aquí en Hogwarts, y el profesor Snape era amigo de la infancia de la madre de Harry. ¿Quién mejor que un viejo amigo para criar a su hijo huérfano? Harry y los dos Malfoy miraban a Snape con sorpresa, y este estaba a punto de estrangular al director con su propia barba. ¿Cómo se atrevía a compartir información tan privada con todo el mundo mágico? Lucius entrecerró los ojos. No recuerdo exactamente que James Potter y Severus Snape fueran amigos íntimos, director, y yo también estuve en Hogwarts durante parte de su formación. Dumbledore hizo un gesto negligente con la mano. Severus y Lily siempre fueron más cercanos que Severus y James, Lucius. Pero ya sabes cómo las rivalidades entre escolares se intensifican y se calman. Snape apenas logró contener un bufido de rabia. Su persecución por parte de los merodeadores, descartada con indiferencia como una rivalidad entre escolares. Pero cuando los tiempos se pusieron difíciles hacia el final de la guerra, fue cuando se reveló la verdadera naturaleza de las personas. Nadie hizo más que Severus Snape para intentar proteger a los Potter mientras estaban escondidos, y estoy seguro de que le están profundamente agradecidos a Severus por el cuidado y el cariño que le está mostrando a su hijo. Ahora Lucius lo miraba con evidente sospecha, y Snape estaba prácticamente encendido de rabia ante la descarada manipulación de la verdad por parte del director. Sí, había hecho todo lo posible por proteger a los Potter, tras descubrir a quien había traicionado ante Voldemort al compartir esa maldita profecía. Sí, técnicamente había sido miembro de la Orden junto con los Potter, pero nunca se habían visto, ya que sus verdaderas lealtades solo podían ser conocidas por Dumbledore. Pero lo peor de todo, ¿cómo pudo Albus soltar que le estaba mostrando cuidado y afecto al mocoso como si de verdad le agradara? Con razón los ojos del pequeño monstruo brillaban como estrellas. Y todo por culpa de la creativa manipulación de los hechos por parte del director. ¿Qué se suponía que debía hacer con el chico cuando la verdad saliera a la luz? Entonces, deduzco que el profesor Snape tiene su plena confianza, director. Preguntó Skeeter, escribiendo afanosamente con la pluma. Ante el asentimiento de Dumbledore, se giró hacia el ministro. ¿Y usted, ministro? ¿Qué opina de esto? Fudge tragó saliva, sintiéndose atrapado. Claro que no quería que un don nadie narigudo y poco fotogénico tuviera el control, o sea, la custodia, del niño que sobrevivió, y mucho menos alguien cuyo historial en tiempos de guerra era, en el mejor de los casos, susceptible de interpretación. Por otro lado, parecía un hecho consumado, y revocarlo significaría enfrentarse a Albus Dumbledore. Se frotó las manos con nerviosismo. Mejor echarle todo el asunto a aquel viejo chiflado.
Así, si había algún problema, tendría una negación plausible. Una vez tomada la decisión, pasó con fluidez a la fase de prensa. Bueno, Rita, dijo con una amplia sonrisa, como has oído, como ministro de magia, no puedo atender personalmente todos los casos de custodia infantil en la sociedad mágica, ni siquiera de un niño como el niño que sobrevivió. Confío en nuestras agencias para asegurar que el bienestar de nuestros hijos sea supervisado cuidadosamente, y por supuesto, con el director Albus Dumbledore a cargo personalmente de este caso, le acepto su palabra de que ha encontrado un tutor adecuado para el pequeño Harry. Skeeter se acercó a Harry, frunciendo el ceño indignado por esa broma de pequeño Harry. ¿Y tú, Harry? ¿Qué opinas de tu tutor? ¿El director eligió bien? Harry miró fijamente al reportero. No fue decisión del director, espetó, con un tono sorprendentemente similar al del maestro de pociones. Fue mía. Le pedí al profesor Snape que fuera mi tutor. Skeeter parpadeó. ¿En serio? Bueno. Profesor, esto es inesperado, pero parece que cuenta con el apoyo del ministro de magia, así como del líder de Luizengamot y del niño que sobrevivió. También cuenta con el apoyo de nuestra familia, añadió Arthur Weasley. Éramos amigos de los padres de Harry y desde hace tiempo nos interesamos por su bienestar. Lo hemos echado de menos estos 10 años y nos ha encantado volver a conocerlo desde que empezó en Hogwarts. Lo hemos visto con su tutor y consideramos al profesor Snape una excelente elección para el puesto. Otro testimonio, dijo Skeeter, aunque la especulación en sus ojos no coincidía con su tono alegre. Vaya, profesor, debe ser un hombre verdaderamente extraordinario para recibir tales elogios. Sí que lo es. Respondió Harry, sin gustarle los comentarios empalagosos de la bruja. Es brillante. Y tiene a todos en Slytherin y Gryffindor cuidándome. Y cuando esos 4 chicos intentaron atacarme, todos ayudaron. Hermione los detuvo cuando no había nadie más, y luego Draco y Ron fueron a buscar ayuda, y luego Draco salvó a Ron de la cosa crujiente, no crujiente, crució. Draco siseó. Claro, lo del crucio mientras todos los demás detenían a los demás. Y el profesor Snape me consiguió una habitación, ropa, una escoba y griega. Harry finalmente se detuvo cuando el agarre de Snape en su hombro se apretó dolorosamente. Ya basta, dijo Snape en voz baja, aunque por dentro estaba furioso. Pequeño monstruo. Después de todo lo que Albus hizo para intentar disimular la negligencia de sus parientes mugles, el pequeño idiota empieza a hablar de que le dieron ropa y una habitación, revelando cuánto aprecia esas necesidades básicas. Afortunadamente, Skeeter parecía distraído. Un Malfoy y un Weasley trabajando juntos. Vaya, ¿cuál es su reacción a todo esto, señor Malfoy? ¿No conoce muy bien al profesor Snape desde hace muchos años? Lucius miró fijamente a Snape. ¿Conozco al profesor Snape? Excelente pregunta, señorita Skeeter. Es cierto que ambos estuvimos en Hogwarts unos años. Harry sonrió radiante. Y eran amigos entonces, y ahora Draco y yo somos amigos. Le rodeó el cuello con el brazo, y Skeeter al instante le tomó una foto. Vamos, instó Harry, atrayendo a Draco hacia los demás estudiantes. Ven a conocer a los que ayudaron en la pelea. Skeeter, presintiéndose en primera plana, la siguió. Así que estos son los valientes estudiantes que ayudaron a frustrar a tus atacantes. Fudge trotó tras la reportera, reacio a que su atención se desviara de él. Dumbledore los siguió para hacer las presentaciones, dejando a Snape y Malfoy solos, mirándose el uno al otro. Vaya, Severus. Así que sí que fuiste un traidor, dijo Lucius, con voz tranquila pero llena de una malicia mortal. Debería haberlo pensado mejor antes de confiar en un mestizo sucio como tú. Y si fueras un sirviente tan leal, Lucius, no deberías estar pudriéndose en Azkaban como un mártir de la causa de la superioridad de la sangre pura en lugar de alegar Imperius y repudiar a tu señor. La mirada de Lucius debería haberlo incinerado en el acto. ¿Qué clase de juego estás jugando, Severus? ¿Cuánto tiempo más esperas poder esconderte detrás de ese viejo tonto de Dumbledore? Cuando el señor tenebroso regrese, su ira, Severus bostezó. Ay, Lucius, pareces un adolescente. Esperaba más de ti. Malfoy parpadeó confundido. ¿Qué? ¿Cómo podía Snape ser tan inmune a su actitud más amenazante? ¿Acaso no temía la venganza de Voldemort? Mira al director, Lucius. Es, como dices, un mago muy anciano. Poderoso, sí, pero el tiempo es más poderoso que cualquier otra cosa, ¿y cuántos años crees que le quedan? Pero entonces, ¿qué haces? Cuando el señor oscuro regrese, Lucius, el señor oscuro no está precisamente en su juventud.
Sí, es más joven que Dumbledore, pero también lo es la mayor parte del mundo mágico. Me decepcionas. Éramos poco más que niños durante la Primera Guerra, pero ahora, esperaba que hubieras crecido. ¿Qué se supone que significa eso? Preguntó Lucius. De niños, por supuesto, debemos seguir a otro. Pero los tiempos cambian. Las personas crecen y adquieren su propio poder. Lucius resopló con desdén. ¿De verdad crees que eres lo suficientemente poderoso como para enfrentarte a Dumbledore o al Señor Tenebroso? Snape suspiró. Tienes tan poca visión, Lucius. ¿Tiene Narcisa que explicarte el profeta cada mañana? Ignorando la creciente furia del otro hombre, Snape continuó. El poder de Dumbledore se desvanece con el paso de los años. El Señor Tenebroso ya fue derrotado una vez por un simple bebé. ¿Qué crees que pasará cuando ese niño crezca? Malfoy negó con la cabeza. ¿De qué estás hablando? Lucius, el Señor Oscuro ya fue derrotado una vez. Cuando regrese, ¿no crees que tendrá muchas posibilidades de ser derrotado de nuevo? Pero eso fue solo una casualidad. Una casualidad. Piensa como un Slytherin, Lucius, dijo Snape con voz desgarrada por el desprecio. ¿De verdad crees que un señor oscuro en la cima de su poder puede ser derrotado por pura casualidad? Y si puede, ¿alguna vez fue tan poderoso como creías? ¿Así que prefieres aliarte con el viejo? ¿Por qué? El anciano está aquí, el señor oscuro no. Y el anciano no estará aquí para siempre. Cuando muera, habrá un vacío de poder, independientemente de dónde se encuentre el señor oscuro. ¿Quién crees que ocupará el lugar de Albus como defensor de la luz? Lucius siguió su mirada hasta el niño despeinado que ayudaba con entusiasmo al director con las presentaciones. No puedes creer, no seas ingenuo, Lucius. ¿Habrías podido traer hasta aquí a un reportero de la talla de Skeeter si el niño que sobrevivió no hubiera estado involucrado en el altercado de anoche? El mundo mágico ya lo ha aceptado como el sucesor de facto de Dumbledore. El Señor Oscuro no tendrá más remedio que derrotarlo o sobornarlo a su regreso. Ese niño será el nexo de unión entre los poderes de la oscuridad y la luz en el futuro previsible. Lucius se burló. Y por ser un buen perrito faldero con ese viejo idiota, ¿esperas, no te has dado cuenta de que no soy un buen perrito faldero para nadie? Preguntó Snape con voz suave. ¿Quieres decir que estás preparando al mocoso Potter para presentárselo al Señor Oscuro? Lucius se esforzó por comprender. Lucius. Sé un hombre. Eres un mago por derecho propio, no un adolescente que tiene que unirse a la pandilla de un niño mayor. El poder de Dumbledore está menguando. El Señor Oscuro ha desaparecido y tendrá que reconstruir sus fuerzas tras su regreso. ¿Por qué iba a aliarme con ninguno de los dos grupos? ¿Estás convirtiendo al chico en un tercer poder? Susurró Malfoy, abriendo mucho los ojos. Merlín, pero tienes un par. Snape dejó que una leve sonrisa se dibujara en sus labios. Digamos que cuando el Señor Tenebroso regrese, quizá descubra que su mayor desafío no es ni Dumbledore ni el Ministerio. ¿Y el niño? Se encogió de hombros con desdén. Es un niño. Necesita guía y mano firme. Yo se la doy. ¿Y el director? Intenta guiarse a sí mismo. Como espero que haga el Señor Tenebroso cuando reaparezca. Ya veremos quién se hace con el control. Snape miró fijamente a Malfoy. ¿Y tú, Lucius? ¿Qué deseas? ¿Seguirás vinculado a un equipo perdedor o te aliarás con el bando que ya ha ganado una vez? Malfoy esbozó una sonrisita de superioridad. Bueno, ahora que entiendo que no te refieres a ese idiota, digamos que me has intrigado. Estás jugando un juego muy peligroso, Severus. Si Dumbledore supiera que te estás poniendo en su contra, ¿qué te hace pensar que no? Ronroneó Snape. Es viejo, no senil. Cansado, no débil. Tiene sus ideas sobre cómo preparar al chico. Yo tengo las mías. Si no triunfo en esto, entonces tampoco merezco triunfar en la batalla, ¿verdad? ¿Qué quieres de mí? Snape se encogió de hombros. El trabajo de mañana demostrará que tu heredero está dentro del círculo íntimo de Potter. Cuando el Señor Tenebroso regrese, eso puede ser bueno o malo, según su humor. En cuanto me niegue a entregar al chico, me pondrán en la mira, pero no es probable que tu posición quede tan clara tan rápido. Sería interesante conocer los planes del Señor Tenebroso. ¿Quieres que me convierta en espía? No, Lucius, quiero que sigas haciendo lo mejor para la casa Malfoy. ¿No te parece que mantener abiertas todas tus opciones y posibles alianzas es lo mejor para tu casa, y para tu heredero? Ambos hombres se giraron para mirar hacia donde los estudiantes se habían reunido para una foto de grupo, una que adornaría la portada del Profeta del día siguiente.
Harry, Ron y Draco estaban de pie al frente, riendo, con sus brazos alrededor del cuello del otro. Hermione estaba junto a ellos, un poco separada, hasta que un sonriente Harry extendió la mano y agarró su mano. Entonces ella sonrió, acercándose. Justo detrás de los de primer año estaban los 3 prefectos de rostro severo, con los brazos cruzados, mientras que los sonrientes gemelos Weasley los flanqueaban a un lado y Oliver y Katy hacían muecas para la cámara al otro. Hermione miró hacia atrás una vez, y Jones extendió una mano tranquilizadora para palmear su hombro, luego empujó a Perky y le dio un lento guiño. El brillante rubor de Perky fue inmortalizado para siempre por la cámara. Nunca imaginé que tuvieras tanta ambición, Severus, dijo Lucius lentamente, volviéndose para observarlo de cerca. Eso en sí mismo es impresionante. Considérame, cautelosamente interesado por ahora. Snape inclinó la cabeza en señal de reconocimiento, con la mirada fija en los niños, riendo y sonriendo a la cámara del reportero. No es ambición, ingenuo de pura sangre, pensó. Es desesperación y afán protector. Espera a que algún psicópata le ponga una diana a tu hijo y veremos hasta dónde eres capaz de llegar para que crezca sano y salvo. Haré un pacto con el mismísimo Merlín o con un demonio del infierno si eso es lo que hace falta para proteger a ese mocoso. En comparación, forzar a Dumbledore, Black, Fudge y a ti a una alianza involuntaria y conseguir que Skeeter publique la historia que quiero es pan comido.